Este espacio estará acompañado por la poetisa, gestora e investigadora cultural Patricia Iriarte Díaz Granados, quien a su vez cuenta con una formación profesional en comunicación social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es magíster en estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. También contamos con la presencia del docente e investigador Ariel Castillo, coeditor de varias publicaciones, filólogo de la Universidad del Atlántico y doctor en letras hispánicas del Colegio de México, coautor del libro Poesía y prosa de Meira del Mar. Con esta actividad y prácticamente continuamos nuestras actividades para conmemorar el centenario del natalicio de Meira del Mar. En nuestro programa Meira del Mar, un centenar de razones para vivir la literatura. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, buenas tardes. ¿A quién le toca comenzar? A mí, por lo visto. Bueno, buenas tardes todavía, sí, es temprano. Qué bonita respuesta a esta convocatoria para este tema. Creo que es la primera ocasión en que se toca puntualmente el tema de la relación entre Meira y el grupo, ¿cierto, Ariel? O sea, se ha tocado tangencialmente en el marco de otras temáticas más amplias, de otros eventos, pero es primera vez que se convoca para examinar, poner la mirada ahí en esos puntos de convergencia y también de divergencia que hubo entre nuestra poetisa querida Meira del Mar y el llamado Grupo de Barranquilla. Entonces Ariel y yo pues he venido trasegando un poco en estos temas en los últimos años y siempre hemos estado al rastro de esas huellas, esas referencias que se han hecho a Meira o desde Meira y desde el grupo y hacia el grupo o hacia sus miembros, o sea, no hacia el grupo como tal, pero sí a los escritores, a los artistas que hicieron parte de él y que se aglutinaron aquí en Barranquilla durante buena parte del tiempo en este espacio y estaba conformado, como ustedes saben, pues por Álvaro Cepeda Zamudio, Alejandro Obregón, Alfonso Fuenmayor, Ramón Viñas en un momento, también Gabriel García Márquez en otro periodo. Entonces, pues lo que vamos es como un poco a repasar esos rastros, ¿verdad? Esas referencias que se pueden documentar, que son que hacen parte de trabajos publicados, de columnas de prensa, de libros, en fin. Sin contar, por supuesto, con las otras versiones y hechos guardados en la memoria colectiva y transmitidos oralmente sobre lo que pudo haber, digamos, existido alrededor de estos creadores y creadoras de nuestra ciudad. Entonces, Ariel, te doy la palabra. Patri, yo viví el mismo desconcierto, inicialmente con el título, Meira y el Grupo de Barranquilla. Y en alguna parte alcancé a ver Meira en el Grupo de Barranquilla. Y es como esas preguntas cuando uno está dando una charla o en la clase que le mueven a uno el piso. Es decir, ¿y cómo esta pregunta no se había formulado antes, no? Y nos lleva como a una especie de rastreo, de búsqueda, por lo que ha sido la historia de la literatura, en particular en Barranquilla, entre los años 40 y casi hasta el 70, que es cuando se extiende, digamos, con la vida de Cepeda Zamudio, la existencia del grupo. Y entonces lo que me puse fue como a rastrear a partir de los miembros qué relaciones ha habido, sobre todo a partir con base en los libros, ¿no? Y he encontrado que sí, digamos, el fundador del Grupo de Barranquilla,
o digamos el primer líder e ideólogo fue Ramón Viñes. Y Viñes tuvo una excelente relación con Meira y encontré por ahí un par de notas sobre su obra. Hay alguien al que no ha sido, al que se excluye del grupo de Barranquilla en esa pelea tonta que había de Barranquilla y Cartagena, y es Héctor Rojas Erazo. Y resulta que Héctor Rojas Erazo fue fundamental en los comienzos de Meira del Mar. Y además la segunda columna que escribe en la prensa Rojas Erazo es sobre Meira del Mar. Es posible que sea como la tercera, parece que hay una inicialmente. Bueno, nos pone a la expectativa de que habría que hacer algunas búsquedas. En la bibliografía se registran un par de notas de Alfonso Fuenmayor en sus columnas en el periódico, pero esas no las conozco, al igual que Germán Vargas en el 81 y en el 83, en su columna Un día de estos, alcanzó a publicar varias notas sobre la vida y la obra de Meira del Mar. Pero, de manera interesante, la relación más plena, la más significativa, ha sido justamente con Gabriel García Márquez, ¿no? Y entonces, bueno, eso en gran medida explica y justifica esta reunión. Es una relación que se dio prácticamente desde los comienzos. Hablando con Meira, ella lo recordaba todo, porque Meira era como una especie de faro de la cultura en Barranquilla luego de la desaparición de Ramón Viñes, y era amiga de Álvaro Cepeda, era amiga... Era una de las copias de los discos duros de esa historia. Sí. Y hay muchas afinidades que uno terminaría encontrando entre, por ejemplo, Meira y García Márquez, no digamos a nivel estético o literario, sino en el modo de ser, que tiene que ver con el modo de ser del Caribe. Entonces, lo que tengo en principio, sería como compartir con ustedes, son a veces notas muy breves, lo que ha dicho, por ejemplo, Héctor Rojas, lo que dijo luego Ramón Viñes en una carta y en una reseña. Decía Germán Vargas que Ramón Viñes era como una especie de relámpago de ingenio, porque las notas eran muy breves, pero ahí lo decía todo, ¿no? Entonces hay dos notas que serán sorprendentes mirarlas, y después seguir un poco el rastro de lo que García Márquez, cuando trabajaba en el Heraldo, fue escribiendo sobre Meira, que hay como 1, 2, 3, 4, unas 6 menciones en la obra periodística de García Márquez en Barranquilla sobre Meira del Mar. ¿Qué tal si comenzamos con la columna de Germán Vargas del 15 de mayo del 89? Bueno, comencemos con esa que no la conozco, no la recuerdo. No, pues donde él dice que lo único que impidió que Meira fuera oficialmente del grupo fueron las costumbres de la época. Y que por lo demás la consideraban un par como ellos y tan merecedora pues, de pertenecer, pero que las condiciones sociales no permitían que coincidieran en sus juergas y en sus tertulias. Ajá. Pero yo la veo más bien como un piropo, ¿no? Porque realmente si uno examina, para que exista un grupo literario uno tendría que pensar en las características de sus obras, y iban por caminos completamente diferentes, ¿no? Entonces, además de las convenciones sociales, las distancias estilísticas que los separaban. La visión de la literatura que tenía cada uno, ¿no? Es decir, hay una noción de la belleza en Meira que no es la de Cepeda ni la de García Márquez, ¿no? Hay una visión del lenguaje, sin embargo, hay parecidos. Son lenguajes distintos. Sí, pero habría también ciertos parecidos, porque si hay alguien que dominaba la lengua castellana en nuestra poesía era Meira, y si hay alguien que dominaba la lengua castellana en la narrativa era García Márquez. Es decir, que revelaban un conocimiento profundo de los clásicos, porque, por ejemplo, en el caso de Cepeda, era un escritor como con cierta rebeldía, que más bien iba contra ciertas normas, ¿no? Entonces era como un insurgente, sí, a diferencia de García Márquez, en que se respira el aire de los clásicos, tanto que cuando sale 100 años de soledad y se la muestran a Cepeda, a Zamudio, y le preguntan, ay, ¿usted qué opina? Dice, le sobran adjetivos. Eran dos concepciones del lenguaje distintas. Claro. A mí me llama la atención la fecha de esta columna de Germán Vargas, porque fíjate lo tardíamente que hace ese reconocimiento, 1989, casi en los 90. Bueno, seguimos con la carta de Ramón Viñes a
Meira. Yo no sé si le damos un orden cronológico, yo empezaría por lo de Rojas, ¿no? Okay. Y es que Rojas Gerazo, y además me sorprendió, publica en 1942, cuando aparece el libro de Meira, Alba de Olvido, hace una reseña y cita unos versos que no están en el libro, ¿no? Sino que están entre los primeros poemas que había publicado Meira del Mar en la revista Vanidades, lo que muestra que había un conocimiento muy fuerte. Además, entiendo que Rojas Gerazo, en un programa, en una emisora que se llamaba La Voz de la Víctor, habían entrevistado a Meira del Mar, entonces tenía ya un conocimiento, una información, y fue de los que insistió para que el de Editorial Mejoras, Salcedo, sí, le publicara el libro, ¿no? Entonces, yo no lo cito textualmente, tomé las palabras clave, no me podía traer el libro porque es un mamotreto, habla de esta primicia poética de Meira del Mar y la define como páginas claras y confidentes de Alba de Olvido, nombre que invita a adentrarnos en esta lumbre niña que antecede el día. Es decir, veía allí el germen de algo que iba a florecer mucho después. Dice, poemas todavía entibiados del sueño de la infancia. Y veía en Meira una niña que despertó mujer por obra y gracia de su don poético. Exalta la fuerza vital, la intuición, es decir, veía, todavía no tiene las experiencias suficientes, pero está adivinando lo que viene, ¿no? Dice, su lírica, una imagen bonita, se alimenta como el árbol de la tierra de una savia alta y superior. La esencial, ha comprendido que las cosas más triviales y sencillas encierran una parábola de verdad, ama las cosas con profundo sentido universal, porque ha llegado a ellas por caminos de secreta armonía. Y entonces exalta unos versos que no están en Alba de Olvido, sino en los poemas iniciales, en los que ve una especie de oración evangélica. Y ya desde ahí, desde los comienzos, se puede percibir lo que va a pasar con la poesía de Meira después. Es decir, que ella ve en los objetos, en los seres, como lo dijo en una entrevista, una chispa de Dios. Y hay algo de plegaria en la poesía de Meira. Los versos que cita Rojas son, este cielo tan limpio que parece lavado por la mano de Dios. Me sorprende que está haciendo la reseña de Alba de Olvido y cita unos poemas, unos versos que no están ahí, ¿no? Y destaca la permanencia del mar en su lírica. Es una reseña breve, pero muy bien manejada, entonces la compara con las grandes poetas que se habían impuesto en ese momento en Hispanoamérica, como eran Alfonsina Storni, y dice que tiene algo, el tema del amor ya lo identifica allí en la poesía, dice, pero es muy diferente su perspectiva a la de San Agustín y a la de Storni. Exalta un poema que es el primero, Olvido, que luego va a ser considerado entre los mejores poemas de la literatura colombiana. Incluso muchos años después se dice que Alba de Olvido estaba en la revista Semana. Alba de Olvido era uno de los 20 mejores libros de poemas que se escribieron en el siglo XX y era una Meira en gran medida adolescente, ¿no? Dice, se percibe que la poetisa no ha sido víctima aún de grandes conmociones pasionales, pero dice que es una poetisa reciamente esencial, lo cual es interesante este adverbio reciamente porque García Márquez más adelante va a comparar la poesía de Meira con la de Carranza y dice que la poesía de Carranza es femenina, pero femenina no en el sentido, digamos, del género, de la femineidad, no, sino que dice que la poesía de Carranza estaba hecha como con cintas rosadas y cosas de estas. Ahorita lo miramos, pero entonces ven una fortaleza en la poesía de Meira desde el primer libro. Deja entrever, dice, como toda obra primigenia, las influencias de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Porfirio Barba Jacob. Y hay una frase final que parece como de publicidad, ¿no? De que podrían emplearla, pero es poética. Dice, sus poemas tienen el alto privilegio de hipotecar espíritus, ¿no? Es decir, el que la lee queda pegado ahí a eso, ¿no? Queda bien. Entonces, esa es la primera reseña. Qué bonita lectura que hace tan profunda de ella, ¿no? Sí. Se ve que la
leyó bien a profundidad, muy, muy sensiblemente. Y esto es lo que Meira escribió de Héctor. Ajá. El artista cuya obra hemos venido a conocer esta tarde no es un extraño en Barranquilla, aunque haya corrido largo tiempo desde la hora en que resolviera alejarse de nosotros en busca de más anchos horizontes para su multifacético don creador. Y ya que ese don suyo ha salido a flote en mis palabras, quiero señalar enseguida que este es de muy escasa ocurrencia entre las gentes que se dedican al oficio del arte, y no solo en nuestro país, sino en cualquier lugar del planeta. No resulta fácil, en efecto, encontrar un poeta que es también un novelista y un pintor. Pero no así como así. Vale decir pintor, novelista y poeta de altura, con calidad indiscutible, con duende, para usar por fin el vocablo del granadino. Esta rara condición considerada primitiva del mundo renacentista, en razón de haberse dado entonces los modelos preclaros del género, distinguió a Héctor Rojas Erazo desde sus inicios y ha sido su divisa en la ya victoriosa batalla por la permanencia de su nombre en el ámbito artístico mundial. Los que hemos seguido su paso nos topamos un día con el poema donde sufre el ángel o canta el viento entre los robles. Otro nos detiene y deleita la factura exacta de su prosa. Más tarde viene el asombro de unos lienzos en los que trazo y color armonizan en un ritmo casi musical. Y en cada una de estas tres vertientes el resultado es feliz, cabal al logro, maravilloso el hallazgo. Y aquí es donde viene como lo más interesante, que dice: en este momento nos enfrentamos a la última de las facetas aludidas, la de Héctor Rojas Erazo, el pintor. A ella voy a referirme brevemente, sabiendo como sé que si algo rechaza el comentario es precisamente la pintura. Porque ¿para qué las palabras si ante los ojos tenemos en toda su plenitud el hecho plástico? Dueño de su íntimo y singular idioma, diré tan solo que en estos 20 cuadros el artista ha logrado aprisionar instantes entrañables de su propio ser. Cada una de estas imágenes hace parte de su identidad vital, no importa cuán diversas sean aparentemente. Los reyes flautistas bien pueden denunciar su remoto parentesco con los que embellecieron los muros de Nínive. Los arlequines comparten, es cierto, la esencia poética de cuantos pululan en el cielo pictórico a través de los siglos, y así el resto de sus criaturas, mas siempre serán arlequines y reyes, bodegones y peces, la transfiguración del pintor, su otra manera de existir, la sombra o la luz secreta de su espíritu. Lo demás, agradecer a Héctor esta visita, esta entrega de su triunfo representado en una obra que es belleza, embriaguez, deslumbramiento. Bueno, es interesante, fíjate que Rojas Erazo asocia a Meira con García Lorca, y Meira, cuando va a hablar de Rojas, también utiliza una expresión de García Lorca que definía al poeta como el duende. En alguna ocasión se me ocurrió plantear, es decir, Macondo no existía en el mundo de los muertos, en el mundo porque no había muertos, ¿no? Cuando Melquíades muere, entonces ya los muertos pueden localizar a ese pueblo y van a visitarlo, ¿no? Creo que a Meira era como el Melquíades aquí en la ciudad, que facilitó el encuentro con toda la gente. Ella fue amiga de todas. Y recuerdo que en alguna conversación me contó un episodio que creo que no se ha divulgado mucho, y fue, ella sufría cada vez que se acordaba de eso, del episodio que le pasó a Rojas Erazo con un hijo que murió en su casa, ¿no? Sí, pero bueno, no estamos para episodios dolorosos, sino para celebrar. Y entonces quería mostrarles compartirles dos textos muy breves de El sabio catalán, de Ramón Vinyes, ¿no? Uno es del año 1950, no, es 52, tengo entendido. Uno es del 52, el otro es del 46. Entonces la del 46 es una referencia a la publicación del libro de Meira, que se llama
el tercer libro de Meira del Mar. Dice Ramón Vinges. Dice, tercer libro de poemas de Meira del Mar, tercera carabela. Carabela primera, alba de olvido. Carabela segunda, sitio del amor. Descubrimiento de las tres carabelas albamente enlunadas. Y aquí ya una caracterización, yo diría infalible, del mundo de Meira. Dice, un mundo de ensueños y belleza. ¿Sí? Verdad del sueño, en cierta medida, lo que insinúa es eso, ¿no? Un mundo de la imaginación, pero con una noción selectiva de la belleza. Dice, unos puertos llenos de añoranzas. Eso va a estar en toda la poesía de Meira hasta el final, de canciones nostálgicas, de balbuceos y de ritmos nuevos. Pido para la tercera de las carabelas mágicas la salva de los 21 cañonazos que se da a todo extraordinario bajel que llega a puerto. Y que una voz llena de ese azul dichoso que satura la poesía de Meira canta la gloria de la capitana de las tres carabelas radiantes por encima del estrépito resonante de las albas. Esto fue publicado en El Mundo en 1946, entonces fíjense que hay una verdadera euforia de parte de Ramón Vinges, pero además un retrato certero de lo que identifica su poesía. Y yo no sé, tú me dices que es más extensa, encontré esta referencia de 1952, una carta a Meira del Mar. Entonces dice, Meira, su libro es muy bello y muy sensible. Más que sensible, abre puertas a la sensibilidad. Su libro, Secreta Isla, va muy solo. Meira, sin afeites. Su desnudo puro deja la línea y se convierte en perfume. Como si el libro se volviera aire, ¿no? Secreta Isla, Meira, parece no tener palabras. La poesía va cayendo en copos y cubriendo una realidad que en vez de quedar fríamente blanca, queda altamente descorporeizada, ¿no? Alta, ¿no? Ah, bueno, yo... Bien, entonces, sí, ahí está, digamos, Meira dentro del contexto de la poesía de la época, uno de los, que fue algo de lo que marcó Piedra y Cielo, un fenómeno como de desrealización, es decir, hacer evanescente la realidad, que la gente imagine, sueñe, ¿no? En esa carta, la frase inmediatamente anterior a la que tú leíste, ajá, es, si la luz cantara, diría sus versos, Meira, son vientos de seda. Y después sigue, libro bello y sensible, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, hay complemento. Viene muy linda esa también, esa imagen que usa ahí. Si la luz cantara, diría sus versos. Bien, entonces, allí serían de los primeros contactos entonces de Meira con los que han sido miembros del grupo de Barranquilla. Y un tipo exigente porque Ramón Vinges no elogiaba a cualquiera, ¿no? Y Héctor Rojas Erazo tampoco. Si uno mira la obra crítica de Rojas Erazo, también sabía golpear, ¿no? Entonces, lo que se muestra es que había una sincera, una verdadera admiración por la obra de Meira, ¿no? Y bueno, y la frase de Gabo sobre ella. Bueno, está la columna que le dedicó a Secreta Isla y la frase en sus memorias, en Vivir para contarla. Fíjate que me di cuenta de un error aquí en el libro. Tiene un índice de autores y hay una referencia que le falta. Yo sabía que había una mención a Meira en un artículo, una reseña que hizo García Márquez de este libro que publicó Rafael Marriaga. ¿Cuál es ese? 10 poetas del Atlántico. Ah, ¿no? Sí, y es una reseña, es dura, ¿no? Ahorita la miramos entonces. Sí, y yo decía, está aquí. Pero ahora que estaba siguiendo, en el índice no está esa referencia, ¿no? Entonces faltaba esa página. Entonces hay una mención inicial, no en un artículo sobre Meira, sino sobre otro poeta que en una época tuvo mucha resonancia en Colombia, que era Carlos Castro Saavedra, ¿no? Y se llama El libro de Castro Saavedra. Es interesante porque luego
escribe otro artículo sobre Meira y prácticamente copia lo mismo que está diciendo sobre Castro Saavedra, ¿no? Pero hace una crítica de la poesía, y aquí es donde se mete con lo de Carranza. Dice que la poesía de Castro Saavedra es una poesía viril y que rompe con lo que está pasando con la poesía colombiana. Dice, el error fundamental de todos nuestros poetas se hundieron para siempre en la catalepsia de las palabras, es decir, el verbalismo, la retórica, ¿no? Creyeron ser tiernos cuando elaboraron el poema con palabras suspirantes, o soberbios cuando lo elaboraron con elementos vocabulares de estridente y galopante sonoridad. Habla que esta es una poesía inconsciente, sin respaldo en oro espiritual, que parece un pañito de lágrimas. Dice, poesía femenina, no exactamente por su raíz de feminidad, sino por su fácil aspecto adelgazado y floral. Y entonces, aparentemente no venía al caso, y dice, para aclarar el sentido de lo escrito, tal vez resulte conveniente decir que en ese ritmo es mucho más femenina toda la obra poética de Eduardo Carranza que un solo poema de Meira del Mar. Otra de nuestras notables excepciones, ¿no? Entonces, ahí estaba, digamos, esa perversidad a veces de Gabo con el lenguaje, ¿no? Y dice, bueno, sí, señala que Neruda y García Lorca estaban en la poesía de Castro Saavedra. A Castro Saavedra después lo atacaron mucho, y por ejemplo Darío Jaramillo Agudelo era un gran imitador de Pablo Neruda, y Darío Jaramillo decía que Castro Saavedra era una esquirla de Pablo Neruda, ¿no? Con eso creo que lo acabó. Bueno, aquí dice página 184, creo que es a donde está ya lo de la reseña del libro de Marriaga, que lo hace con ese lenguaje, sí. No, es un artículo sobre Héctor Rojas Erazo. Ahí repite prácticamente el mismo párrafo que escribió sobre Castro Saavedra, pero vuelve e introduce a Meira del Mar. Dice, aquí, en esta playa donde Meira del Mar canta su acongojada canción de poesía verdadera. O sea, cada vez que tenía la oportunidad, así no fuera ella el tema, metía su relación, ¿no? Entonces habla de que él salva de la poesía colombiana a Silva, a Barba Jacob, a León de Greiff y a estos que ha mencionado. Pero entonces la más interesante creo que es la que sigue, que es la 271. No se preocupen que faltan dos nada más. Dos frasecitas. A 10 poetas del Atlántico, que es el libro ese que les mostré, que encontré una vez de segunda allá en Bogotá. Dice, en cuanto al nuevo libro del doctor Marriaga, dice que Marriaga como que se está especializando en escribir libros que despierten la polémica. Él había escrito un libro sobre Policarpa Salabarrieta y donde decía que era una heroína de papel. Y eso molestó a la gente del interior y todo el mundo le cayó encima. Dice García Márquez asumió el papel de defensor indefenso de este señor. Dice, en cuanto al nuevo libro del doctor Marriaga, 10 poetas del Atlántico, debo decir, y quizá porque sé menos de poesía que de historia, dice, que es un libro frustrado. El doctor Marriaga, desde luego, no tiene la culpa. La tienen 8 de los 10 poetas incluidos en esta antología. Lamento positivamente que Meira del Mar, esa extraordinaria poeta de América, haya caído en esta empalizada de versificación. Lamento que junto con ella haya caído también uno de los escritores que más quiero y admiro entre todos los que conozco y que de paso es el único de los 10 poetas del Atlántico que merece figurar al lado de Meira. No lo menciona. Es de pensar, si uno mira la lista, que era José Félix Mayor, que también está en esa antología, ¿no? Bien, y entonces 611. Ya empiezan la reseña sobre el libro de Meira y hace García Márquez unas afirmaciones realmente interesantes. Se llama Secreta Isla. Empieza desde el título. Hermoso título, Secreta Isla, un verdadero suceso
literario y bibliográfico. Y luego dice, para quienes conocemos a Meira de cerca, para quienes tenemos el privilegio de contarnos entre sus amigos, nos resulta difícil y hasta incómodo comentar sus libros en un país en el que por una extraña confusión, la amistad del autor es uno de los factores predominantes en la valoración de un libro. Acostumbrados a esta casi secular tradición, el solo hecho de que se nos sepa amigos de quien acaba de publicar un tomo de versos, una novela, un libro de cuentos, permite que sobre los conceptos favorables recaiga toda clase de sospechas en relación con su imparcialidad. Gabo era muy cuidadoso siempre en emitir juicios. Entonces aquí está un poco como preparando que él no va a dar un juicio definitivo porque ya tendría como rabo de paja, porque es amigo de Meira, ¿no? Pero de todos modos da el juicio, ¿no? Las virtudes personales de la amiga sobrepasan, reconoce que la amistad de Meira es un privilegio y sin que con esto se pretenda desconocer sus avasallantes méritos literarios a los del altísimo poeta que hay en ella. Dice, quiere llamar la atención de los lectores sobre, y aquí empieza a enumerar virtudes que son claramente de Meira. Dice, la diafanidad verbal, es decir, un poeta clarísimo, no estos poetas germánicos que surgieron en la época. La nobleza de las palabras, con que el poeta entrega su estremecimiento interior. Uno de los rasgos que pedía García Márquez en los poetas era justamente eso, estremecimiento, que es una categoría que se maneja como desde el siglo XIX. Baudelaire sí hablaba de frisson nouveau, como una especie de movimiento interior. Seguimos desde la publicación de Alba de Olvido, a quienes seguimos desde la publicación de Alba de Olvido hace 10 años, la trayectoria de esta exquisita y a un tiempo fuerte escritora, acuérdense de reciamente, nos corresponde advertir la casi verticalidad con que progresa la gráfica de un dominio idiomático. En esto sí no había la menor duda, el manejo del castellano en Meira. Dice, el dominio del instrumento que se ha venido purificando. Y si uno lee la obra de Meira, desde los primeros poemas hasta los últimos, va a encontrar que había una evolución, un esfuerzo por mejorar, por cambiar. Y en esa línea de evolución hay una especie de despojamiento de un lenguaje que en un principio era, sí, como dice García Márquez, exquisito, y luego se fue alimentando de lo cotidiano, ¿no? Dice un claro universo interior y menciona los elementos que caracterizan su poesía, los motivos recurrentes, el mar y las golondrinas. Y creo que hay una última mención aquí, dice página 693, para descansar ya de García Márquez. No, falta todavía lo de las memorias. Bueno, ese sí. Hay otra mención, a ver. Dice, desde hace algún tiempo me vincula a Roberto Echeverría Rodríguez una amena, descomplicada y saludable amistad. Lo conocí en casa de Meira del Mar, a donde vamos 2 veces por semana a hacer una visita tonificada invariablemente por una taza de café tan distinto a todos que no sé de qué secretos cabalísticos se valen para prepararlo, y a jugar a las cartas. Bien, entonces allí está una semblanza de otro aspecto de Meira, ¿no? Bueno, y finalmente en Vivir para contarla, que fue publicada en 2002, García Márquez dice, refiriéndose a Meira, la única mujer que considerábamos como parte del grupo era Meira del Mar, que se iniciaba en el ímpetu de la poesía, pero solo departíamos con ella en las escasas ocasiones en que nos salíamos de nuestra órbita de malas costumbres. Eran memorables las veladas en su casa con los escritores y artistas famosos que pasaban por la ciudad. Eso es lo que, bueno, ratifica lo que también diría antes Germán Vargas, y también el hecho de que a veces ella los veía en el Happy o en el Colombia, en esos cafés, y cruzaban saludos, pero hasta ahí, o cuando ella ofrecía, digamos, recepciones
en su casa, pero pare de contar. Yo me atrevería a decir, Ariel, que exceptuando pues a García Márquez por obvias razones, ningún otro de los miembros del grupo alcanzó los reconocimientos en vida y recibió los homenajes que recibió Mayra. Okay. Ninguno. O sea, bueno, Cepeda no alcanzó, digamos, a desarrollar y a cosechar eso que había sembrado, pero ninguno de los otros pues llegó a tan alto nivel en la literatura. Es que fue colombiana. clave. Y yo ahí lo que estoy viendo en lo que plantea García Márquez, y Fiorillo lo ha dicho en su libro, es que el grupo de Barranquilla era fundamentalmente un grupo de amigos, ¿no? Entonces, si había un elemento que los unía, pero habría que mirar las dos perspectivas. Como grupo era la amistad, pero luego habría que, para hablar, como plantea Gilar, la existencia de un grupo de Barranquilla que va a introducir una renovación en el cuento y en la novela colombiana, entonces ya hay que mirar otro aspecto. Pero esto de la amistad fue fundamental. Y todo, con Meira, por ejemplo, siempre me comentaba de Cepeda, del desconcierto que tenía de Cepeda manejando las actitudes, los consejos que él le daba para que no tratara a veces mal a otras personas, ¿no? Y empieza uno a encontrar como ciertas conexiones entre la obra de García Márquez. Hay motivos que los acercan, pero de una manera yo diría superficial. Por ejemplo, una constante en Meira son los árboles, ¿no? Y ese poema de los cedros que es maravilloso. En García Márquez están los almendros, en Meira están también las acacias. En 100 años en Macondo cambian, creo que los almendros, primero había otro árbol, que ahora no recuerdo, ¿cuál era el otro? Bueno, te iba a decir que tú comentábamos anoche, sí, creo, que Gabo estuvo muy cerca en su etapa piedracelista a la poesía de Meira. Creo que ibas de pronto a leer ambos escribieron sonetos. Algunos poemas de esa época, ¿no tenías? Sí, no, yo no me metí con esos poemas de García Márquez, pero otro elemento, además de la amistad, que parece que los hermanaba, a mí me sorprendió una vez que le escuché una respuesta a Meira, el sentido del humor. Si uno lee la poesía, que tiene un aire de nostalgia, un temple, un poco de añoranza, pero no se imagina que esa poeta que escribe esos poemas tenía un sentido del humor demoledor, ¿no? Que es muy similar al de García Márquez. Ella se reía a veces con un adjetivo nada más, pero poniéndole una musiquita ya uno entendía a qué se refería, ¿no? Entonces eso es otro elemento clave. Los árboles, la amistad, ambos eran melómanos, ¿no? Entonces, es decir, para una amistad lo que se necesita es que haya elementos comunes. Y Meira sorprendentemente le gustaba, le fascinaba el vallenato y tenía una canción preferida que era Compay Chipuco, ¿no? Y García Márquez ni se diga la relación con la música de acordeón. Y ahora el tema, el motivo de los árabes está presente en ambos escritores, en García Márquez casi desde el comienzo, pero también está en Rojas Erazo, ¿no? Y por supuesto que está también en Meira. Este ha sido un motivo interesante en la literatura colombiana. Está en Giovanni Quesep, David Sánchez Juliao, Luis Fayad, Jorge García Usta, Raúl Gómez Hattin. Serían de los poetas que han trabajado más este tópico de el árabe. Eso está en Meira y no se puede de ninguna manera excluir. Y lo tenía aquí en el orden abajo, los sonetos, ¿no? Si ustedes se leen los primeros poemas que escribió García Márquez, que él prohibió que eso se publicara y Carmen Balcells nunca dio permiso, eran poemas de amor. Y entonces, y eran básicamente sonetos, también romances. Es decir, estaban en esa línea, no hay duda de que seguía la poesía de Meira del Mar desde la publicación de Alba de Olvido en 1942, y era lo que estaba en el ambiente, ¿no? El romance, el soneto, una poesía rigurosa, con unas rimas perfectas y un lenguaje muy escogido, ¿no? Por García Márquez. Él decía que
él no se reconocía como escritor en esos poemas, que él los había hecho como por deporte. Creo que a veces hasta les pagaban los amigos que querían dedicarle un poema a una novia, él se lo escribía y con eso se cuadraba económicamente. Pero, es decir, el escritor no se reconoce allí como el creador. Incluso si fuera por García Márquez, él hubiera considerado que su obra empieza en 1954 con un día después del sábado. Todo lo anterior, si él hubiera podido borrarlo, lo hubiera borrado, ¿no? Entonces era eso. Él se veía ahí como un principiante, alguien que no tenía la calidad necesaria como para que eso fuera a pasar a un libro y lo fueran a coger los críticos y lo destruyeran, ¿no? Entonces, no podía dar papaya. ¿Qué era lo otro que tenía aquí? Lo de... bueno, los amigos de Meira. Meira fue amiga de Bob Prieto, de Néstor Madrid Malo, de Sonia Osorio, de Alejandro Obregón. Pero digo, los que están más o menos asociados con el grupo, todos fueron grandes amigos de Meira del Mar. Entonces, es lo que los vínculos sí existían, ¿no? Sí. Bueno, por lo que vi ahí, pero ahí están los familiares que podrían responder, pero es que cuando esta gente llegaba a la casa de Meira se disfrazaba de otra cosa. Eran muy respetuosos y de buenos modales. No iban a soltar ninguna vulgaridad ahí delante de la familia. De todas maneras, ya sé, sí. Está el castaño, pero hay otro. Era un árbol que hay en Macondo inicialmente. No. Había unos árboles y de pronto un decreto en Macondo los cambian por los almendros que parece que duraban más. Pero en este momento se me escapó la... Sí. No, el pibejay no aparece. Sí. Había un castaño, pero en el patio de la familia Buendía, pero no era un árbol que estuviera en todo el pueblo, ¿no? Yo creo que lo que quería agregar era que de todas maneras el hecho de que Meira no compartiera, digamos, la mayor parte de las características del grupo, no era cuestión solo de ella, sino no había otras mujeres en la ciudad que fueran parte del grupo, de pronto que pudiera haber habido a otras artistas, cantantes o pintoras o poetas o escritoras, narradoras que estuviesen gravitando al mismo tiempo en la ciudad en torno a la literatura o al quehacer cultural. Y sin embargo tampoco ellas estaban ni siquiera cercanas al grupo. Era un grupo muy cerrado y muy machista. Así realmente. Es. Oye, pero yo vi hoy un artículo de Nuris Ruiz que parece que Meira estuvo 2 veces en la cueva de esa época. Dice que la invitaron a leer los poemas. O sea, sí logró entrar, pero me imagino que ese día estaban todos mansitos, ¿no? Se habían afeitado y todo. Ajá. Cecilia Porras era cartagenera y fue la única que en algunos momentos... de una irreverencia absoluta, eso no le paraba bolas a nada. Sí. Aquí entraba, entiendo que Cecilia, Felisa Burstyn y Marta Traba, ¿no? Que esas sí eran completamente irreverentes. Sí, ya esos eran otras. Pero creo que también habría una diferencia, una distancia generacional, ¿no? En eso es muy importante. Meira es del 21 y estaba viendo, fíjate, parece que hubiera una premonición. Meira nace un 21 de abril y el Día del Idioma es el 23, es decir, por 2 días no nació para esa fecha. Pero cuando Meira publica sus primeros poemas, García Márquez... Meira nace en agosto, 21 de agosto. Bueno, entonces me equivoqué por el dato que estaba ahí. Sí. Ok. Imagínate.
Bueno, no, hay varios artículos que utilizan esa fecha, como pasaba con García Márquez, que por culpa de él mismo, todo el mundo decía que era el 28 y era del 27, ¿no? Bien, bueno, decía que Meira publica en 1937 esos poemas en Vanidades y García Márquez tiene 10 años y Cepeda tiene, García Márquez tiene, él es del 27, tiene 10 años y Cepeda tiene 11, que es del 26. Entonces, siempre hay una gran distancia, eso marca. Luego ya era más cercana generacionalmente Marvel Moreno. A ellos sí. ¿No? Sí. Sí. No, Cepeda es el 26, era el 26 y García Márquez el 27. Sí. Y Marvel tampoco, ¿por qué no hubo coincidencias aquí? Yo creo que sí, yo Marvel. pienso que Marvel sí cierra el grupo de Barranquilla, pero ella después se distancia, tiene como que sus peleas con García Márquez, su distancia, bueno, con el personaje de Plinio, me imagino, ¿no? Pero Meira sí participa, Marvel sí participaría porque los temas son los mismos. Marvel participaría. La casa, claro. La situación y social, las rupturas, y es narradora. Y las búsquedas y también más era, modernas. Sí, exacto, era también de una irreverencia total. Le contaba Jacques Gillard cuando la llevó Cepeda al club y allá estaba Plinio Apuleyo, que él lo había llevado, y Marvel esa noche que dijo, ya vi el hombre con el que me voy a casar. Y eso se lo dijo a la mamá, ¿no? Pero nadie se imaginaba que era el cachaco, ¿no? Que le iba a salir como le salió. No, y que fue terrible la cosa. Digo, no el matrimonio, sino para la gente, porque en esa época Plinio era de izquierda, era un periodista bastante crítico, entonces eso espantaba a la gente. Pero sí, fue completamente irreverente Marvel Moreno. Bueno, reina de carnaval, ¿no? Jariel, ¿tú conoces una escritora barranquillera que se llamaba Lida Bolena? Sí, pero ese es el seudónimo. Ella se llamaba Lidia Pertús. Era apellido Pertús y estaba casada con un tipo que le decían el faraón. No, ella publicó en Voces. O sea, de que es anterior es anterior a Meira, claro. Y el marido fue... Pero parece que fue bastante revolucionaria en sus temáticas sobre todo. Bueno, tiene unos cuentos, o sobre todo un cuento interesante de una casa que ella presenta que se llama una mansión. Es una casa que se ve hermosísima en un sitio alto. Y entonces lo que ella quiere revelar es que bella esa casa, pero nadie sabe lo que hay por dentro. Y entonces lo que hay por dentro termina contando la historia, porque muestra que hay una muchacha que se la pasa en la ventana, mirando hacia afuera y hay una hay un jardín interior. Entonces pinta una casa muy bonita para terminar revelando que esa era una muchacha muy pobre, que se casó con un extranjero rico porque los papás la obligaron, y el tipo era como un negociante y llevaba a un muchacho para que le hiciera los trabajos allí y ella tuvo una relación con el muchacho. Entonces el extranjero mató al muchacho, le partió la cabeza en dos y la casa quedó como si nada, perfecta, bien bonito. Entonces una mansión encantadora creo que se llama. Entonces Lidia Bolena, sí, ella publicó en Voces, es algo que no se ha destacado. Y tiene varios cuentos, un libro de cuentos que se llama Comprimidos y fue publicado en Costa Rica. Y parece que tenía mucho más, pero se perdió, fue borrado intencionalmente. Bueno, pues yo creo que es un momento para de pronto escuchar nuevas preguntas o comentarios. Público. Yo quisiera antes... porque me comentó en alguna ocasión Meira que esto era su experiencia con lo que estaba pasando y ella al final se sentía que se estaba quedando muy sola porque habían muerto familiares y tiene este poema, es decir, no podríamos hablar de Meira sin leer siquiera un poema, y este poema que se llama Los Amigos, que lo escribe pensando en todos los que se han ido, ¿no? Dice, se me fueron los amigos, se los llevó la vida, la implacable, casi juntos, como desprende el viento las hojas del otoño,
en una sola ráfaga. Se los llevó la vida deshaciendo en un instante aquella tejedura de horas, días, años, en los que nunca faltó el sol, en los que todo podía ser verdad, hasta los sueños. De cuanto fuera mío en ese entonces, nada queda. El encuentro de las manos, las palabras gozosas, la alegría de ser cómplices una y otra vez en el hallazgo de la belleza, no son ahora más que lampos fugaces en la noche. Se fueron los amigos y el corazón se me llenó de ausencia, como esos puertos de los que se alejan para siempre los barcos, ¿no? Entonces fíjense, es un poema con un lenguaje casi coloquial, verso libre, muy cargado de sentimientos, pero expresados con una espontaneidad maravillosa. Entonces, no, yo creo que este libro de Meira es raro. Normalmente los poetas hacen las mejores épocas muy jóvenes. Rimbaud a los 20 años ya había escrito todo lo importante, pero Meira tuvo ese mérito de que pudo ir evolucionando a lo largo del tiempo, y sus últimos 2, 3 libros para mí son evidentemente superiores a los anteriores. Alguien pasa es un libro maravilloso y muchos de los temas son los anteriores, pero trabajados ya con la madurez, con el conocimiento, la experiencia, que los proyecta mucho más allá de los primeros, ¿no? Sí, Viaje al ayer, ¿no? Ah, sí, claro. Yo quiero leer 2 párrafos de Meira sobre la pintura de Obregón. Ah, bueno. Que son... Después te lees el poema, tú que eres colega de Meira. Ok. Primero, Muerte en Venecia. Sí, ya que estábamos en eso. A la muerte en Venecia. La llevan a pasear como a una novia. No, lo dije mal. A la muerte en Venecia la llevan a pasear como una novia. Por entre 2 azules, la góndola luctuosa se desliza, revestida de lentos terciopelos, y apenas se percibe el leve golpe de un remo y otro remo. La sigue despaciosa, tal un jardín flotante, la que porta el adiós hecho de rosas de los amigos. Y cierran los dolientes el cortejo, que se pierde en el mar. Los acompaña con un dedo en los labios el silencio. No lejos la isla espera. Tras el muro rosáceo que la ciñe, suben altos y oscuros los cipreses. No, yo quería destacar, fíjense, la otra musicalidad mucho más interior que hay en el poema. No es la sonoridad de la rima, no es la medida, pero presten ustedes, por ejemplo, atención al sonido de la L. Por entre 2 azules, la góndola luctuosa se desliza, revestida de lentos terciopelos, y apenas se percibe el leve golpe. Y fíjense cómo termina la estrofa, desaparece la L, de un remo y otro remo, ¿no? Ahí está. Es una musicalidad distinta, mucho más sabia, por supuesto. La construcción de esas imágenes, impresionante. Bueno, sobre este texto que tituló así simplemente Alejandro Obregón, dice: cuando se está cerca de un ejemplo cualquiera de la obra de Obregón, lo que inicialmente seduce es el color. El embrujo del color que parece saltar las paralelas que lo contienen para desbordarse en la atmósfera que lo ciñe. Hablar del color de Obregón como del sello que lo aparta y lo hace diferente es ya axiomático. Y la verdad es que no es fácil hallar en algún otro la fuerza, la nitidez, el brillo inextinguible, la magia que posee el color de este artista.
para decirlo deprisa. Es como si entre los ojos y el color no hubiese el mínimo obstáculo. Mira eso. Ni siquiera el velo del aire, así de perfecto es el encuentro. Después de haber encontrado los azules y los verdes, los rojos y los malvas, los grises, los blancos, los amarillos de Obregón, sí puede tenerse el convencimiento de haber vivido el Caribe. No solo el mar, sino su entorno, el vuelo cegador de los pájaros, los soles siempre iguales y siempre otros, el estallido de la tormenta, los ocasos, el viento lejos, el viento. Una vez visto, lo que digo no puede olvidarse. ¿Cómo no se olvida? Como no se olvida tampoco el trasfondo poético en que se mueven sus arcángeles terrestres, los seres que pueblan sus sueños, las luces, las sombras. Es una pieza maestra ese texto. Aún en la prosa era poeta, ¿no? Poetísima. Bueno. Sí, Meira viajó a Estados Unidos, viajó a Italia, viajó a España. Y hay un viaje que la marcó mucho, creo que a los 9 años, al Líbano. Al Líbano, por que supuesto. Le permitió como ese reencuentro con los ancestros. Y bueno, ahí debe estar, valdría la pena, Patri, tú que tienes la edición, un poema que ella le escribió a los cedros, donde comunica digamos, las palabras de su padre, que la conectan con esa historia y con esa geografía. Pero si uno mira, sí, es un poema casi que religioso, porque los cedros son Dios, en última instancia. ¿De qué libro? ¿Recuerdas de qué libro es? Creo que ya está casi al final, ¿no? A Italia, ella quiso. Dice que pero dice que deliciosa, pero al regreso cogió la tormenta. Y ella lo narra en medio del mar, que en una entrevista está narrado esto. Entonces, aquí está. Aquí ella cuenta que con tormenta y todo, que alcanzaron a sacar los salvavidas de todo. Ella dice, con todo eso, le recomiendo barco. No, y sí, estuvo un tiempo, como 6 o 7 meses creo que en Europa, en Italia, pero esto es interesante destacarlo, la llamaba la tierra, ella se sentía era acá, ¿no? No, hubiera podido a lo mejor quedarse por allá, pero las acacias, el mar, las golondrinas, todos los elementos que conforman ese paisaje que pasa a su poesía, la tenían completamente enamorada, seducida. Entonces no quiso irse. Aquí está Cedro. ¿Quieres leerlo o lo leo? Sí, Cedros. Mis ojos niños vieron ha mucho tiempo alzarse hasta la nube un vuelo de sucesivos verdes, que el aire en torno embalsamaban con tranquila insistencia. El silencio se oía como una música suspendida de repente, y en mi pecho crecía el asombro. La voz del Padre, entonces, inclinóse a mi oído para decirme quedo. Son los cedros del Líbano, hija mía. 1000 años hace, acaso, 1000 más, que medran a las plantas de Dios. Guardan su imagen en la frente y la sangre. Nunca olvides que miraste de cerca la belleza. Y desde aquella hora tan lejana, algo en mí se renueva y estremece, cuando topo en las hojas de algún libro su memoriosa estampa.
Yo diría que está en el nombre que ella escoge, ¿no? En vez de Olga Chams, Meira del Mar. Ahí está la marca, el sello. Y hay poemas que son prácticamente, hay libros que son básicamente poemas al mar. Y está hasta el final, uno de los poemas de los más hermosos de Meira, yo diría, es en su último libro un poema dedicado al mar. Entonces, esta es una obsesión, como ya lo había dicho Rojas Erazo en su primera aproximación, ¿no? Entonces, el mar para ella es el tiempo, es Dios, es todo, ¿no? Sí, no creo, pero creo que este poema es un poquito largo. El mar, la mar, si mal no estoy, se titula El mar, la mar. Bueno, si quieren, yo creo que el mejor homenaje a los poetas es leerlo, ¿no? Entonces, sí, tiene 2 páginas, dice: estas olas que llegan lentamente, una tras otra, como las notas de una escala, ¿serán acaso aquellas que salían a encontrarme los pasos en la orilla distante de la infancia? Pudiera ser. El mar es uno solo. Viene y va, huye, vuelve, se aleja en largas fugas enamoradas, breves despedidas, retornos, y es siempre el mar de ayer, el mismo de mañana, de nunca más, eterno. Cambia, no importa cuántas veces, de nombre y rostro. Y si hoy se llama Caspio y más tarde Tirreno, es porque antes fue Jónico, Mediterráneo, Antillas, Cantábrico, Caribe, Atlántico de pronto y de pronto Pacífico. Nómada sin oasis, detiene el paso apenas en anchurosos golfos, en plácidas bahías, para emprender de nuevo su andadura de siglos y milenios. Sus móviles espejos reflejaron galeras de castigo, ilusas carabelas, bajeles, naves, barcos, veleros sometidos al veleidoso viento. Resuenan en su habla las hablas de la tierra, cadenciosas, aladas, aceradas y acerbas. Se levantan altivas, se confunden, se apagan, remembranza de alguna Babel inadvertida bajo la piel del agua. Se las oye lejanas en la noche del miedo o tan cerca que fingen el susurro ligero de una voz al oído. Sus mundos abisales recatan los tesoros de perennes naufragios. Lingotes alineados, doblones repetidos en historiados cofres, reposan centenarios insondables, oscuros, a la espera del día avisor que descubra su profundo secreto. ¿Quién va a contar y a quién el mar, la mar, el ondulante desfile silencioso de los mansos ahogados transparentes que vagan entre peces y madréporas, algas, corales imprecisos, luces, formas informes, sombras, habitantes de un mundo boca abajo, guardianes de misterios temerosos que el sol ignora desde y para siempre, que la luz negaría si sus rayos lograran descubrirlos? El mar, señero y vario, es uno solo y todos los mares ambulantes. De norte a sur, de oriente a poniente recubre, como una gran manada de felinos azules, la curva superficie de la gigante esfera. Y sigue siendo el mar, la mar, clave para la cifra fulgurante del sueño. Miren, es una profundización. Uno de sus poemas más extensos. Sí, de los más extensos, pero bueno, sostenido desde el comienzo hasta el final, ¿no? Pero además sí, que nos revela, es decir, ahí hay un poeta del Caribe sin duda, ¿no?
Bueno, Castañeda Aragón empieza también, participa de Voces, era muy amigo de Vinyes y con ella también se conoció. Sí, pero se dice de Castañeda Aragón, a mí me parece que eso es exagerado decir que es el poeta del mar. No exagerado, sino que es muy reductor. Sí, es un poeta que le cantó al mar, pero su tema único no es el mar. Y los mejores libros de Castañeda Aragón yo diría que no tienen que ver exactamente con el mar, sino con los puertos, ¿no? Es un poeta de los puertos. Por ejemplo, Faro es un libro que él publica como en 1931 y que es un libro revolucionario. Es de los libros que verdaderamente sería una vanguardia en la poesía colombiana, ¿no? Faro y otro que se llama como, el otro tiene la palabra negro allí, que tiene, pero sí, hay conexiones. Evidentemente, el mar es el mismo, la experiencia es similar, pero la aproximación que, por ejemplo, muestra Meira aquí, que es una aproximación ya filosófica, una profundización en el sentido del mar. El mar pudiéramos pensar que es Dios, que es el hombre, que es todo. No la tiene Castañeda Aragón. Sí, es cierto, pero no, en los años 30 y 40 hubo poetas interesantes. Fíjate, estaba el caso de Jorge Artel, ¿no? Y yo pensaba en un momento dado que si se podía pensar en un poeta del grupo de Barranquilla, podría ser Vidal Echeverría, que era otro loco, irreverente, mitómano, hablaba como español, bueno, era un tremendo loco. Y él publica 2 libros en el 39, uno que se llama Guitarras que suenan al revés, y el otro que se llama Poemas con Luna y Muchachas, que suena un poquito como a García Lorca. Sí, el Meira es ya después de los 40, en el 42 empieza a tomar fuerza y en los años 50 tiene ya todo un reconocimiento nacional, ¿no? Incluso hay un artículo que habría que buscarlo de Fuenmayor que se llama Meira en Bogotá, de Alfonso, que es de 1950. Entonces ya ahí empieza a mostrarse Meira a nivel nacional, ¿sí? Sí, ya la última intervención, por favor. Eso no se puede afirmar. Incluso se podría mencionar Becker, José Asunción Silva, como poetas que estuvieron en su formación. Pero había un poeta francés, Paul Valéry, que decía que ¿qué es el tigre? Dice, el tigre no es más que cordero digerido. El gran poeta es el que asimila a todos esos maestros que de alguna manera le dieron luces, pero encuentra su propia voz, ¿no? Y entonces ahí no está, en lo que leímos, no está ni Neruda, ni García Lorca, ni Silva, ni Gerardo Diego, ni ninguno de estos poetas españoles que tanto se leían en Colombia en esta época, ¿no? Entonces, no. Al principio uno puede encontrar a veces una conexión, un ritmo de Barba Jacob, una frase a veces de León de Greiff, pero no, ella tiene su propia voz. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que haya satisfecho el trabajo. Bueno, muy buenas tardes.
agradecemos a todos los presentes por habernos acompañado en esta noche, por haberse, digamos, programado para cumplir esta cita en la noche de hoy. Muchas gracias a Patricia y a Ariel por haber aceptado también la invitación. Y pues queremos aprovechar la oportunidad para seguirlos invitando a que nos acompañen en la celebración del centenario del natalicio de Meira del Mar, que va a continuar durante todo el año. Ya tuvimos nuestro primer evento el día 17 de marzo, en el marco, por supuesto, de la conmemoración de su fallecimiento. Ahora pues tenemos este evento que acogemos en la noche de hoy y continuaremos realizando en el transcurso de los meses. Digamos que podríamos tener cada mes un conversatorio muy similar a esto, pero en el que abordemos otros puntos de vista, otras miradas hacia la figura de Meira, hacia su producción literaria, hacia su relación catedrática, sus amistades, su vida personal. Trataremos de abordar muchas facetas de la vida de Meira, pues obviamente para continuar realizando este bonito homenaje y esta conmemoración. Queremos pedirles también que nos acompañen pues un rato más. Quiero invitar al auditorio a que me acompañe nuestra anfitriona esta noche, Carolina Ethel. Echar y darle las gracias frente a ustedes por habernos dado esta bonita acogida y permitirnos realizar este evento en este lugar, pero además para que nos cuente un poquito más de qué se trata este pequeño recibimiento, este pequeño cóctel que hemos preparado para ustedes en esta noche. Carolina, muchas gracias. Gracias a ti, Waldi, gracias a Beatriz, que sé que ha estado al frente de toda esta programación maravillosa. Para mí y para la Fundación La Cueva hoy es un día muy especial. Nosotros hemos estado también enamorados de Meira del Mar y de su obra, de su vida. Por eso este año le dedicamos una obra de teatro que estuvimos estrenando en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Aquí está una de nuestras actrices, Isabela Gómez. Maribela Bello es la autora de este texto. Ricardo Chams es nuestro gran aliado desde la Fundación Meira del Mar y toda la familia nos ha apoyado, la gobernación, Diana, Beatriz. Así que realmente que hoy estemos aquí hablando de Meira y el grupo de Barranquilla complementa ese acto de justicia poética que queríamos hacer con ella, que nunca pudo pisar esta casa en aquella época de esplendor en la que venían sus amigos. Así que yo quiero darle un aplauso a Meira del Mar hoy en La Cueva. Y bueno, para dejarla además todo el año y dependiendo de qué les parezca, se nos ocurrió hacer un cóctel para Meira muy dulce, como era ella con sus amigos, porque ya hemos visto que ella también era una mujer muy fuerte y un gran ejemplo para todos. Es un cóctel que se llama Huésped sin sombra. Hemos hecho un cóctel con ginebra, pero tiene una reducción de rosas, que era su flor favorita, rosas rojas, tiene un poquito de cardamomo y una tónica, frutos rojos. Así que nada, los queremos invitar al bar y a la terraza para que prueben este cóctel dedicado a Meira. Es de parte de Meira del Mar. Va a quedar en la carta durante este año y dependiendo de ustedes vamos a ver, pero este año que es el año de Meira tenemos un huésped sin sombra en el bar.